Dios los bendiga donde quiera que estén, donde quiera que me escuchen. Estamos terminando ya el tema de los dos reinos. Terminamos no porque no haya más que decir, sino que pues vamos a dejar hasta acá y luego haremos otro estudio diferente. Entonces estamos viendo cómo el reino de las tinieblas persigue al reino de Dios, que el reino de Dios es representado por Cristo, por los discípulos, por todos los que se convirtieron, en este caso el apóstol Pablo. Y vemos cómo el apóstol toma la decisión de ir a Jerusalén, se despide en Mileto de muchos líderes, de muchos pastores, y toma la decisión de ir a Jerusalén. Y estando en un lugar de un hombre llamado Felipe, evangelista, que fue escogido entre los 7 para repartir sopa, allá en el capítulo 6 de los Hechos, vino un profeta y le dijo, tomó el cinturón de Pablo, se amarró las manos y los pies y dijo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogaron que no fuera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Mire este hombre el valor tan tremendo que tenía para testificar y para hacer las cosas y enfrentar la muerte como le tocara enfrentarla. Entonces, él decide de todas maneras ir hasta Jerusalén, va a Jerusalén y en Jerusalén estando allá alcanzó a entrar al templo, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días de estar en el templo, esto en el capítulo 21 de los Hechos, versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, donde él había predicado el evangelio y ha fundado iglesias, unos judíos de Asia, al verle en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Note cómo los judíos son los principales que lo persiguen a él siendo un judío. Daban voces gritando, varones israelitas, ayúdenos. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y en este lugar, además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Es una mentira, porque unos griegos que habían ido con Pablo, él no los había entrado al templo. Ellos quedaron afuera y solamente Pablo se rapó la cabeza y entró al templo. Entonces dice que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas del templo. Entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó, o sea, le tocó a las autoridades romanas acudir a salvarlo, a atar con cadenas a Pablo, preguntó quién era y qué era lo que había hecho. Luego dice que al llegar a las gradas aconteció que era llevado en el peso, o sea, lo llevaban como así en los brazos, las manos, lo llevaban alto para que el pueblo no lo pudiera tocar porque lo querían despedazar, lo querían acabar. Dice que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera, muera. O sea, querían matarle. Así como mataron al mismo Señor Jesucristo, ahora quieren matar al apóstol Pablo también. Esos terribles. Entonces el tribuno lo protege y lo atan con correas. A Pablo lo ataron con correas y Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿hoy es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto fue y le dio aviso al tribuno. ¿Y qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. El tribuno vino y le dijo a Pablo, ¿eres ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Mire cómo de aquellos tiempos había sobornos y cosas para adquirir lo que la gente quería con el poder del dinero. Entonces Pablo dijo, pero yo solo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él que le iban a dar tormentos y ya no lo azotaron más, ya lo trataron con cuidado porque entendieron que era un ciudadano romano y el que azotara a un ciudadano romano tenía pena de muerte. Y así estuvo con ellos atado por mucho tiempo allí, pero no le volvieron a pegar. Entonces vemos como aquí el ataque tan tremendo de todos estos judíos cuando él regresa a Jerusalén y lo atacan terriblemente. El reino de las tinieblas utilizando a los mismos judíos que eran pueblo de Dios o nación de Dios para atacar a los que estaban predicando el evangelio del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús cuando vino a la tierra, cuando Juan Bautista comenzó a predicar
allá en el capítulo 3, creo, del Evangelio de San Mateo, dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Y cuando Cristo comenzó su ministerio, dijo, el reino de Dios de los cielos se ha acercado. Entonces también les dijo arrepentidos y convertidos. Era la palabra que se utilizaba en aquel tiempo para la predicación del nuevo reino de Dios en la tierra, que ya no era la nación de Israel, sino que era la iglesia primitiva, la iglesia como pueblo de Dios, del Señor y Salvador Jesucristo.